Hola viajeros, bienvenidos a esta guía de viaje repleta de consejos esenciales para vuestra aventura en la fascinante Estambul. Quédate y haremos que tu visita sea aún más provechosa e inolvidable. Hablaremos de atracciones, alojamiento, comida, visados, seguridad y cómo evitar el abuso de precios. Estambul, la antigua Constantinopla, ha sido un crisol de culturas y civilizaciones durante milenios. Sigue siendo la joya de Turquía y un puente vibrante entre Europa y Asia. Prepárate para sumergirte en su impresionante legado histórico, desde los vestigios del Imperio Romano y Bizantino hasta la majestuosidad del Imperio Otomano. Navegaremos juntos por los secretos de esta ciudad para disfrutarla al máximo. Recordad que tenemos varios vídeos más sobre Turquía que os pueden ser interesantes y que todos estos consejos los tenéis en el foro de losviajeros.com, el mayor foro de viajes en español. Os recomiendo suscribiros a nuestro canal. El desafío de los precios. Ahora bien, antes de que os dejéis llevar por la magia de sus minaretes y bazares, es crucial abordar un aspecto que ha cambiado significativamente en los últimos años: el coste de visitar Estambul. Si bien Turquía fue considerado durante mucho tiempo un destino económico, hoy no lo es. Los precios, impulsados por la inflación y la política turística enfocada a sangrar al turista, han experimentado un aumento considerable tanto en liras turcas como al cambio en euros. Las entradas a museos, monumentos y sitios arqueológicos han aumentado de forma alarmante, incluso más de un 1000% desde 2015, y esta tendencia abusiva continúa. Por eso, muchas de las guías que se escribieron hace unos pocos años hoy están obsoletas. Para que os hagáis una idea más precisa de lo que os espera, echemos un vistazo a algunos ejemplos concretos. La entrada al Palacio de Topkapi cuesta 60 euros. La visita a Santa Sofía, convertida ahora en mezquita, os costará 50 euros si incluimos la experiencia multimedia. Y recordad que solo se puede acceder a la primera planta, ya que la planta baja está ya reservada solo para musulmanes. Hace no mucho su visita era completamente gratuita. La cisterna Yarabatam o cisterna basílica tiene un precio alrededor de 40 euros. Subir a la Torre de Galata os costará unos 30 euros, aparte de unos cuantos escalones. La entrada a la iglesia de San Salvador de Cora, con su impresionante mosaico bizantina, también se cobra aparte unos 20 euros. Como podéis observar, el coste de visitar incluso monumentos que quizás no consideramos de primera línea en Europa supera con creces el precio de los grandes museos del continente. Además, tened cuidado con las experiencias multimedia, que a menudo se añaden y encarecen la entrada 10 o 20 euros adicionales y que en muchos casos son completamente prescindibles. Las tarjetas de museo. En cuanto a las tarjetas de museo como la Museum Pass o la Istanbul Pass, vamos a detallarlas porque no siempre son rentables. La Museum Pass es esencial si vais a viajar por Turquía y no solo Estambul. Ofrece unos 350 museos durante 15 días por 165 euros. Muchos de estos museos se encuentran en lugares remotos y poco visitados, repartidos por toda la geografía del país, con lo cual es imposible aprovecharlos al 100%. Sin embargo, en Estambul solo incluye media docena de sitios importantes. Lo más importante es que no incluye sitios clave de Estambul como Santa Sofía, la cisterna basílica, San Salvador de Cora o el Palacio de Dolmabahce. Lo que significa que incluso comprando la tarjeta tendréis que desembolsar una cantidad considerable adicional para ver las atracciones más famosas. Una familia de 4 personas podría gastar más de 600 euros en las tarjetas y aún así tener que pagar otros 400 euros perfectamente para ver las cosas imprescindibles de Estambul. Por tanto, analizad muy bien vuestro itinerario y calculad si realmente os compensa adquirir alguna de estas tarjetas. Comer en Estambul. La comida, especialmente si os movéis en la zona puramente turística como Sultan Ahmet, puede resultar sorprendentemente cara. Un simple doner kebab puede costar entre 15 o 20 euros en esta zona. Los precios en restaurantes turísticos pueden ser el doble o el triple que en varios cercanos, pero menos enfocados al turismo como Aksaray. Ahorra en comida. Una excelente manera de reducir gastos es comprar provisiones en supermercados locales para hacer los desayunos, meriendas o incluso para preparar algún bocadillo para llevar durante nuestras visitas. Alejaos de las zonas puramente turísticas a la hora de buscar restaurantes. En barrios menos céntricos, pero a menudo a poca distancia a pie, como Aksaray,
o la cercanía del Parque Kadirga, podéis encontrar restaurantes mucho más auténticos y con precios significativamente más bajos. A veces la mitad. Evitar los restaurantes y terrazas con vistas panorámicas en las zonas como Sultan Ahmed o bajo el puente de Galata, ya que estas vistas se pagan caras y no alimentan. Alojamiento en Estambul. El alojamiento no siempre ofrece una buena relación calidad-precio. Normalmente es caro, con precios que pueden oscilar entre 200 y 700 euros por habitaciones que a veces son bastante modestas. La ciudad está plagada de pequeños hoteles de calidad muy heterogénea, desde pequeñas joyas a lugares muy cutres. Excepto en los hoteles internacionales, las habitaciones suelen ser todas pequeñas y a menudo con vistas a estrechos patios de luces. Los precios del alojamiento en Estambul descienden considerablemente a medida que os alejéis del epicentro turístico que es Sultan Ahmed. Barrios como Aksaray, Sirkeci, Kadıköy o Üsküdar, en la parte asiática, suelen ofrecer opciones más económicas y a menudo están muy bien comunicados con el centro mediante transporte público, ya sea por barco, metro o tranvía. Si necesitáis hacer reservas de alojamiento con Booking, recordad que esta plataforma puede estar parcialmente bloqueada en Turquía. Para acceder y reservar desde dentro del país necesitáis una VPN, red privada virtual, que marcará vuestra dirección IP y con ello simuláis que no os encontráis en el país. Sin embargo, por ejemplo, las reservas sí podéis gestionarlas una vez que las tenéis hechas con una IP turca. Revisad cuidadosamente las opiniones y valoraciones en plataformas como Google Maps, Booking y otras antes de reservar. Prestad mucha atención a los comentarios sobre la ubicación y la accesibilidad, ya que en Estambul hay muchas cuestas e incluso calles con escalones. Y por supuesto, muchos hoteles que no son accesibles, con escalones, escaleras empinadas y sin ascensor. Para familias o grupos, considerad alquilar un apartamento, que a menudo resulta más rentable que varias habitaciones de hotel. Transporte en Estambul. Incluso el transporte desde los aeropuertos, que se encuentran bastante alejados del centro, puede costar entre 45 y 60 euros en transporte privado. Los aeropuertos están entre 40 y 50 kilómetros del centro. Los aeropuertos internacionales son grandes y tienen buena comunicación con otros destinos y la propia ciudad. El Aeropuerto Internacional de Estambul es uno de los mejores aeropuertos del mundo, moderno y bien comunicado. Está ubicado en la parte europea a unos 40 kilómetros del centro. El Sabiha Gökçek es un aeropuerto ubicado en la parte asiática, a unos 50 kilómetros del centro, y es el aeropuerto más utilizado por las low cost, como Pegasus. Es algo más antiguo. Una Coca-Cola en el aeropuerto puede superar los 7,5 euros. Recordad la lejanía de los aeropuertos y la posible lentitud de los controles. Planificad vuestros traslados con antelación, considerando el tráfico y que puede ser denso a cualquier hora del día. El transporte en general es económico. La Istanbul Card puede ser vuestra mejor aliada para moveros por Estambul de una forma económica y eficiente. Esta tarjeta prepago es válida para tranvías, metro, autobuses, ferries e incluso algunos teleféricos. Es barata, fácil de recargar y permite hasta 5 personas que viajen con esta misma tarjeta. Es decir, no necesitáis una por persona. El moderno tranvía es especialmente útil para conectar los principales puntos de interés turísticos de la ciudad, al menos los de la parte europea. Intentad evitar los taxis y Uber en la medida posible, ya que a menudo se niegan a usar el taxímetro, inflan las tarifas o tardan mucho en llegar, especialmente en horas punta. Son, por tanto, un foco de conflictos. Transporte urbano. Una vez en el centro, Estambul es una ciudad muy caminable, especialmente el área de Sultan Ahmed. Tened en cuenta que es una ciudad entre colinas y eso que hace que sea frecuente en las cuestas con pendientes bastante acentuadas, por ejemplo para subir a la Torre de Galata desde el puente de Galata. Considerad alquilar un coche si tenéis pensado explorar las maravillas de Turquía que ofrece fuera de Estambul, pero dentro tendréis un gran problema, sobre todo para aparcarlo. Estrategias para ahorrar en Estambul. Que no cunda el pánico, viajeros. Estambul sigue siendo una ciudad maravillosa con experiencias inolvidables. La clave está en aplicar una serie de trucos para optimizar vuestro presupuesto. Cambio de moneda inteligente. Recordad que todos los pagos se realizan en liras turcas, una moneda que puede ser bastante inestable debido a la alta inflación del país y últimamente a algunos sucesos políticos. Lo más recomendable es llevar euros en efectivo y cambiarlos por liras turcas en las numerosas casas de cambio, llamadas Döviz, y las encontraréis en todas las zonas turísticas, ya que suelen ofrecer
mucho mejor cambio que los bancos. Considera seriamente utilizar tarjetas de neobancos como Revolut, N26 o Wise. Estas tarjetas suelen aplicar comisiones bajas e incluso ofrecen tipos de cambio más cercanos al oficial. Revolut, por ejemplo, os permite crear una cuenta en liras turcas, lo cual es extremadamente útil para pagar directamente en la moneda local y evitar comisiones adicionales. Evitad en lo posible retirar efectivo en los cajeros automáticos, ya que las comisiones que aplican los bancos locales pueden ser muy elevadas, a veces superiores al 15%. Planifica y compara precios. Antes de vuestro viaje, haced una lista detallada de los lugares que realmente queréis visitar y verificar si están incluidas en alguna tarjeta turística, para ver si os compensa la tarjeta. Consultar siempre los precios actualizados directamente en las páginas web oficiales de cada atracción, ya que pueden variar respecto a guías anteriores. Incluso hay páginas online que no están actualizadas. Compra los pases con cabeza. Como hemos mencionado, analizad cuidadosamente si las tarjetas como la Museum Pass o la Istanbul Pass se adaptan a vuestro itinerario real. Si solo vais a visitar unos pocos lugares incluidos o si la mayoría de los imprescindibles no están cubiertos, quizás no os compense. Calculad el coste individual de las atracciones que queréis ver y comparadlo con el precio del pase para tomar una decisión informada. Opta por opciones gratuitas. Estambul tiene mucho que ofrecer sin necesidad de pagar entrada. Pasear por el emblemático Puente de Galata, disfrutar de las vistas del Cuerno de Oro y de la ciudad, pasear por los barrios tradicionales, es completamente gratis y una experiencia enriquecedora. Visitar las majestuosas mezquitas como la Mezquita Azul, la impresionante mezquita de Süleymaniyye o la elegante mezquita de Rüstem Pasá es una experiencia cultural enriquecedora y lo más importante, gratuita, al menos a ciertas horas, ya que son lugares de culto activos, no museos disfrazados. Teléfonos e internet. Comprar una tarjeta SIM local al llegar al aeropuerto es una opción para evitar los elevadísimos costes del roaming. Os puede costar una ruina como dejéis el roaming activo. Aunque estas tarjetas suelen ser caras, en el caso de Turquía, sobre todo en relación a otros países donde podemos encontrar tarjetas de 12 euros, 9 euros incluso, aquí en Turquía cuestan 45 euros unos 20 gigas con llamadas. Vodafone ofrece planes especiales de roaming, así que si sois clientes consultad las opciones que tenéis disponibles. Para moveros y orientaros por la ciudad, utilizad aplicaciones de navegación como Yandex, muy popular entre los turcos, es una aplicación rusa, Google Maps o Waze. Los alojamientos suelen tener wifi gratuita, pero no siempre funciona. Compras. Turquía es el paraíso de las compras, pero comprad con cabeza. En los bazares de Estambul, regatear es una práctica habitual y esperada. En muchas de las tiendas no solo hablan español, sino que además tienen nombres españoles. Revisad con detenimiento la calidad de los productos y no os fijéis solo en la marca que llevan impresa. El famoso Gran Bazar suele tener precios más inflados que las tiendas que se encuentran en las calles de alrededor. El Bazar de las Especias es igualmente caro. En tu viaje puedes encontrarte con tiendas con imitaciones más que sorprendentes. Son interesantes las tiendas de artesanía, cuero, textiles, especias o dulces. Si buscáis una mejor relación calidad-precio, explorar algún bazar menos turístico, como los de la zona del barrio de Kadıköy. Las tiendas de la zona del Parque Kadirga y Aksaray suelen tener precios más razonables que las de Sultanahmet, Sirkeci y Galata, que son mucho más turísticos. Recordad que la importación de imitaciones está prohibido en la Unión Europea y que si se considera una actividad lucrativa pueden acarrear fuertes multas. Consejos prácticos. Para que vuestra experiencia en Estambul sea aún más fluida, aquí tenéis algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Estambul es una enorme metrópoli de 15 millones de habitantes oficiales que se extiende sobre 2 continentes, separados por un estrecho de mar, el Bósforo. Seguridad. En general, Estambul es una ciudad muy segura. Hay bastante policía patrullando en las zonas turísticas. Es importante la elección del barrio donde os vayáis a alojar. Sultanahmet es ideal si queréis estar cerca de los principales monumentos como Santa Sofía o el Palacio de Topkapı, pero en la zona más cara y turística, hay que pagarlo. Barrios como Aksaray y Sirkeci ofrecen precios más asequibles y están muy bien comunicados. Galata también es una opción interesante, con un ambiente un tanto más bohemio.
En cuanto a documentación, aseguraros de que vuestro pasaporte tenga una validez de al menos 3 meses desde la fecha de entrada a Turquía. Aunque teóricamente se podría viajar con DNI, en la práctica las autoridades y los hoteles suelen solicitar el pasaporte, con lo cual esa opción no es válida ni mucho menos segura. Sanidad. La tarjeta sanitaria europea no es válida en Turquía, ya que no pertenece a la Unión Europea. Es fundamental contratar un seguro médico de viaje que os cubra ante cualquier eventualidad. La sanidad turca tiene un buen nivel, pero recordad, es sanidad privada. Roaming. Insistimos en este punto. Turquía no pertenece a la Unión Europea, por lo que el roaming con vuestra tarifa habitual puede ser extremadamente caro, ruinoso diría yo. Comprar una tarjeta SIM sigue siendo la mejor forma de tener datos móviles a pesar de su coste relativamente elevado. La podéis obtener en los aeropuertos, centros comerciales y en el centro de la ciudad. Conducir. Si decidís alquilar un coche para explorar fuera de Estambul, las carreteras son en general buenas y las autopistas de peaje están automatizadas. El cargo se suele realizar al devolver el vehículo, es decir, no tenéis que ir pagando en los peajes, sino que se hace la cuenta al final. Sin embargo, evitad conducir en el centro de Estambul a toda costa, ya que el tráfico es caótico y encontrar aparcamiento es una odisea, aparte de que suele ser siempre de pago. Se conduce por la derecha, como en España. Clima. El clima de Estambul es generalmente templado, con veranos calurosos e inviernos frescos y húmedos. Puede llegar a ser algo frío. ¿Qué ver en Estambul? Estambul es una ciudad de 15 millones de habitantes que se extiende por 2 continentes, Europa y Asia. Edificado sobre colinas, con vistas a las aguas del Bósforo y el Cuerno de Oro, necesitaríamos semanas para conocer todos sus atractivos. Aquí os vamos a resumir los más destacados que se podrían visitar en una visita de unos 4 o 5 días. Empezamos por el barrio de Sultanahmet. Aquí podemos visitar Santa Sofía, Hagia Sofía. Es la antigua basílica bizantina convertida en mezquita con impresionantes cúpulas y mosaicos bizantinos. La Mezquita Azul, famosa por sus 6 minaretes y su interior decorado con miles de azulejos azules de Izmir. El Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes otomanos durante siglos, con espectaculares vistas al Bósforo y una colección de reliquias sagradas. Es también un extenso museo. El Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo, ideal para compras de especias, joyas y artesanía. La Cisterna Basílica, antigua cisterna subterránea con columnas impresionantes y una atmósfera mágica. Dependiendo de la hora, cambia también el precio de la entrada, que puede llegar a unos 40 euros. El Museo Arqueológico de Estambul es uno de los museos arqueológicos más importantes del mundo, con una colección de artefactos de diversas civilizaciones antiguas, sobre todo de los territorios que dominaron durante el periodo del Imperio Turco. Además de objetos de los sitios arqueológicos de Turquía, hay de Grecia, Líbano, Gaza, Egipto, Valle del Éufrates y Siria. El Bazar de las Especias es un mercado tradicional donde se puede encontrar especias, frutos secos, dulces típicos y tés aromáticos. También los precios suelen ser elevados en este bazar, es muy turístico. La mezquita de Süleymaniyye, obra maestra del arquitecto Minar Sinan, con impresionantes vistas y un diseño elegante. En el barrio de Beyoğlu nos encontramos varias de las grandes atracciones. La Torre de Galata, histórica torre de piedra que ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. El Palacio de Dolmabahce es un majestuoso palacio de estilo europeo, con lujosos salones y la lámpara de araña de cristal más grande del mundo. Sin embargo, si tenéis que prescindir de un palacio debido al precio de la entrada, es mejor que prescindáis precisamente de este palacio. La plaza de Taksim y la avenida Istiklal. Esto es el centro moderno de la ciudad, con tiendas, restaurantes y una vibrante vida nocturna. La avenida Istiklal es considerada la calle más comercial de Estambul. Entre estos dos barrios tenemos el puente de Galata, que une Sultanahmet con la zona de Galata, cruzando sobre el Cuerno de Oro. Este es uno de los lugares que mejor definen Estambul como puente de culturas. Un lugar siempre bullicioso, repleto de cafeterías, restaurantes y pescadores. El crucero por el Bósforo. Esto es una de las actividades que más os va a recomendar todo el mundo y es cierto, es indispensable. Un poco para conocer la forma que tiene realmente esta ciudad y la magia. El Bósforo es un estrecho que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Es una vía fundamental del comercio internacional por mar. Un paseo en barco es una excelente manera de ver los palacios, fortalezas, puentes y mansiones a lo largo del estrecho.
Los barcos salen del puerto de Minú, pero hacen varias paradas en varias de las orillas, tanto en la asiática como en la europea. Hay dos barrios tradicionales, que son el de Mbalat y Fener. Son zonas pintorescas con casas de colores y con vistas al Cuerno de Oro. Están repletas de cafés acogedores e iglesias históricas. En esta zona también tenemos San Salvador de Cora, también llamada Iglesia de Chora. Es una antigua iglesia bizantina famosa por sus espectaculares mosaicos y frescos. Por tanto, también es museo, pero sin embargo hoy es una mezquita, aunque visitable. Es considerada una joya del arte cristiano medieval. Estambul es sin lugar a dudas un destino que enamora y sorprende a cada paso. A pesar del aumento de precio y con una planificación cuidadosa, aplicando los consejos prácticos y siendo viajeros astutos, podréis sumergiros disfrutando de su rica cultura y vivir experiencias inolvidables sin que vuestro bolsillo se resienta demasiado. Esperamos que esta guía os haya sido de utilidad para preparar vuestra aventura en Estambul. Recordad que en el foro de losviajeros.com tenéis una comunidad enorme de viajeros dispuestos a compartir su experiencia y resolver vuestras dudas. No olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal para seguir descubriendo destinos fascinantes y compartirlo con otros viajeros. Dejadnos vuestros propios trucos y consejos para ahorrar en los comentarios. Buen viaje, que disfrutéis al máximo de la maravillosa Estambul. Hasta el próximo vídeo, viajeros.